Todos de alguna o de otra forma tenemos que vender siempre algo en la vida. Y si además tenemos alguna empresa, algún negocio o incluso estamos buscando trabajo, tenemos que convencer a otras personas para así lograr nuestros objetivos. Sobre este arte milenario, que es la venta, vamos a tratar en el programa de hoy. Por eso hemos titulado este programa El arte de vender. Muy buenas noches, yo soy Andrés Maestre y este es el programa Actitudes Positivas. Tenemos en el día de hoy a un experto en la materia de la venta que esperemos que nos dé también algunas de las claves, de sus claves, para darnos un poco más de luz en este tema de hoy. A pesar de su juventud, él tiene un largo recorrido profesional. Se trata de Carlos Delgado, director y fundador de Level Up, una empresa dedicada a la formación empresarial. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuáles crees que son las razones, Carlos, por las que unas empresas venden más que otras? Bueno, las razones pueden ser muchas. Las razones pueden ser muchas porque al final el producto que vendes está rodeado de multitud de variantes que dependen desde la pura venta, es decir, cómo te doy yo a conocer mi producto o servicio, como comentaba Fabián antes, qué actitud tomo ante la venta, qué te digo. Desde eso, que es la parte final, digamos, del proceso, hasta el inicio, hasta la innovación, hasta en qué me baso yo para crear nuevos productos o servicios, qué influencia estoy dando al mercado en la definición de mis propios productos o servicios, qué influencia tienen las personas que trabajan en mi empresa a la hora de sacar todo ese producto fuera, cómo entrego el mensaje. Todo eso tiene una influencia radical y al final la venta es un resultado de todo lo que sucede antes y durante la gestión de la propia empresa. Claro, damos por hecho siempre que el producto es bueno, claro, que el producto es bueno, ¿eh? A partir de ahí es como... Si el producto es bueno, efectivamente depende mucho de la actitud que tomes tú ante la venta. Hay muchos comerciales que a mí me sorprende que llevan toda la vida ejerciendo como comerciales, pero digamos que la actitud o la manera que tienen de entablar esa conversación de ventas es muy llamativa porque desde el minuto 1 te das cuenta, o 0, te das cuenta que viene a venderte. Entonces, automáticamente las personas, cuando nos van a vender, rechazamos esa venta. Realmente sin saber muy bien qué nos van a vender, si nos vienen mejor o peor. Simplemente que tú cuando ves un vendedor, como se entiende el vendedor de toda la vida, delante de ti, tú dices, no, yo no quiero que me vendan. Activamos con lo cual defensas. activamos las defensas y a partir de ahí la cosa se complica. En base a eso se pueden hacer muchísimas cosas para, como decía muy bien Fabián anteriormente, tratar de reducir esas defensas que tiene la persona, esa resistencia inicial al proceso de venta, para lo cual es muy importante cómo empiezas una conversación, por ejemplo. En primer lugar, te quería dar las gracias. Buenas noches por acompañarnos, Carlos. Gracias a vosotros. Y te quería preguntar con qué errores te sueles encontrar entre los vendedores. ¿Cuáles son los principales errores con los que te sueles encontrar? Pues mira, yo creo que el primero y principal es cuando llegan con su dossier, con su producto, con su catálogo y te lo plantan delante. Para mí eso es un error radical porque ya estás poniendo en riesgo la venta posterior y además es algo que es muy fácil de solucionar porque simplemente con empezar preguntando, que es digamos la clave número 1 que yo daría a cualquier persona que quiera vender algo, o bien si estás acostumbrado a hacerlo durante la conversación de manera espontánea, pregunta a la persona que tienes delante, luego hablaremos un poco si queréis sobre qué tipo de preguntas podemos hacer, o si no lo eres, prepáralo, es decir, tú sabes con quién vas a hablar, tienes o debes saber más o menos definido quién es tu cliente, qué características tiene, en función de eso, defínete una serie de preguntas y simplemente sigue un guión, porque así empezaremos bien el proceso y además ya no solamente digamos que bajamos las defensas o la resistencia de la persona, sino que además la idea es utilizar toda esa información que nos está dando, tener los oídos bien abiertos, para no solamente preguntar por qué, desde un punto de vista teórico vas a incrementar tus ventas después, sino porque además información te va a valer a la hora que tú presentes tu producto. Así que en primer lugar sería las preguntas y más preguntas. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que la persona más o menos te permita, porque eso lo vas a ver. Hay personas que están muy predispuestas, hay personas que lo están menos, pero lo vas a detectar claramente. Leer el lenguaje no verbal, ¿verdad? Leer, correcto. Leer a la persona que tienes delante. Dinos algunos tipos de preguntas, si te parece, algunas pinceladas de qué tipo de preguntas serían las más sugerentes. Bueno, sobre el tipo de preguntas... Para el inicio. Para el inicio yo empezaría con preguntas, digamos, no agresivas o no... Tratar de no entrometerse mucho en su vida, pues ¿qué tal te va? ¿Cómo se está yendo la empresa? Si conoces algo de su vida personal, pues qué tal tus niños, fíjate qué calor está haciendo, tienes pensado ahora en esta época, por ejemplo, ¿no? ¿Tienes pensado ir de vacaciones? ¿Qué planes tenéis? Todo ese tipo de preguntas así muy suaves para empezar y poco a poco, si la persona te lo permite, puedes ir avanzando. La idea es poco a poco, y esto no hablamos de una sola reunión,
Por supuesto, depende mucho de lo que quieras vender. Pero la idea es poco a poco crear ese lazo de confianza que se va a transformar poco a poco en fidelización para que esa venta se produzca en el momento adecuado. Digamos que el primer momento, o sea, que la venta no la debes intentar hacer hasta que no exista una confianza entre ambos lados. Y para ello pues es importante preguntar. Si hablamos de productos un poquito más, de un valor más alto, un precio más elevado, ya podemos, o que requieran, digamos, tengan una mayor complejidad, ya podríamos incluso empezar a preguntar al respecto de cosas de la empresa. ¿Por qué? Pues tú también lo decías antes, ¿no? Y también se podía intuir o deducir del cuento. Si eres capaz de presentar a la persona su necesidad, yo lo llamo identificar el problema. O sea, cualquier vendedor tiene que convertirse antes en un identificador de problemas. Del problema del cliente, no es su problema. Bueno. Para lo cual requiere pues cierta creatividad y cierta habilidad para conseguir eso. Está demostrado y las personas que nos siguen pueden comenzar a verlo a partir de ahora en anuncios de televisión, sobre todo de empresas grandes, que son las que más conocimiento de estas cosas tienen, pero pueden empezar a ver cómo muchos anuncios, sobre todo los de gran consumo, comienzan presentando problemas. Si nos van a vender un seguro, te presentan antes qué te pasa si no compras el seguro para que tú sientas esa emoción negativa de miedo, por ejemplo, para luego conseguir ese seguro. De belleza te pueden presentar cremas, por ejemplo. Te pueden presentar una persona con muy mal estado y decir, si no quieres conseguir esto, compra la crema. Ellos saben que si presentas primero el problema y tú te sientes identificado con el mismo, la tasa de éxito de la venta será muy superior que si directamente te presenta el producto por muy bueno que seas, porque se compra bajo el corazón. Con lo cual, el corazón tiene que sentir esa necesidad, aunque la mente te diga que no. Aunque vivimos en una época en la que parece que nos quieren vender todo por todos lados, ¿no? Nos suena el teléfono y como no lo conozcamos, alguien nos estará intentando vender algo. Y esto en muchas ocasiones se asocia con algo negativo. Sí. ¿Qué le dirías a aquellas personas que asocian la venta con alguna experiencia negativa? Bueno, yo lo que suelo preguntar, pues tanto en charlas de formación, cursos intensivos o cualquier persona en general que quiera aprender al respecto, en general, es muy habitual que a las personas no nos guste vender. Pues como decía Fabián, al momento en que te proponen vender por vender, la verdad es que dices, Dios. El primer motivo por el cual no nos gusta vender es porque tendemos, como personas que somos, a identificar ese rechazo como algo personal. Al final tú sientes que el rechazo está siendo a ti como persona, que no es así, pero estás sintiendo que el rechazo es a ti como persona en lugar del producto o servicio que tú vendes, con lo cual eso afecta a nivel psicológico, a nivel emocional y eso ya no nos gusta, eso de entrada. Y yo luego, a partir de ahí, he solucionado eso, aunque parezca sencillo decir y sea difícil de hacer, una vez solucionado eso, yo lo que les planteo es, oye, ¿tú crees que tu producto o servicio es bueno? La mayoría de personas que venden algo es porque confían en lo que venden es bueno, ¿no? ¿Crees que lo que estás vendiendo puede ayudar a la persona que tiene delante? Sí. Entonces, ¿por qué no cambiar y por qué no presentar las cosas de tal manera que la persona no puede decir que no? Muchas veces estamos, sobre todo cuando hablamos de pequeñas empresas, autónomos, no existe una ni tradición vendedora, digamos, ni existe una cultura, ¿no? que te lleve a pensar que debes hacer las cosas de una manera. Y en cuanto cambias una dinámica en la que tú crees que estás haciendo cosas un poquito agresivas o incluso qué van a decir de mí si yo empiezo a hacer esto, automáticamente existe ese rechazo al cambio, ¿no? Cuando me dicen, ya, pero es que eso es muy fuerte, eso es muy difícil de poner en práctica, yo lo que les digo es, joder, tú lo que quieres realmente es que la persona que tienes enfrente compre más. Si tú confías en lo que estás vendiendo, ¿por qué no cambiar tu manera de hacer las cosas, aunque sea un poco agresiva, para que la persona que lo escucha se siente identificada y lo compre? Al final no les podemos gustar a todo el mundo. Esto es algo que debemos saber todos los que vendemos productos o servicios. No podemos gustar a todo el mundo. Si eliges una manera de hacer las cosas un poco más directa, un poco más siguiendo unas normas más específicas al respecto de la venta, evidentemente va a llamar más la atención, va a ser más llamativo, va a crear más expectación, pero al final tú lo que quieres es vender. Si al final no te van a comprar igualmente, es preferible dejar fuera a los que no te van a comprar y centrarte en los que sí, y para ello pues muchas veces requiere ese cambio radical en la manera de presentar el producto y de comunicarlo cuando tienes una persona delante. Carlos, entiendo que si realmente tienes algo bueno que ofrecer, sería hasta egoísta no compartirlo con los demás, Correcto, ¿no? Así es. Eso es algo que muchas veces hablamos con gente que puede tener creencias negativas. Eso es. Claro, esa creencia negativa. Al final hablamos de confianza también, es decir, que uno no desea, salvo raras excepciones, colocar un producto y olvidarse, sino después crear un
unos vínculos de confianza. Sí. Continuar con ese vínculo para continuar vendiendo a este cliente o a estos clientes más producto, si puede ser durante toda la vida. Sí, bueno, eso ya entraríamos un poco más en el terreno del marketing, ¿no? En cómo hacer para que ese cliente, una vez lo captas, que es con diferencia, bueno, según los estudios, entre 5 y 6 veces más caro en cuanto a inversión económica, captar un nuevo cliente que fidelizar uno que ya tienes, con lo cual es muy importante la captación, pero incluso más, y sobre todo ahora, la fidelización, porque es mucho más barato y es más sencillo porque ya lo tienes, ¿no? Entonces ya entraríamos un poco en el terreno del marketing, pero efectivamente se trata de poco a poco ir avanzando en esa línea. Digamos que al principio, si tuviésemos que dividir 3 fases el proceso, al principio la fase inicial sería ganarse la confianza, claramente. ¿Qué hay que hacer para ganarse la confianza? Pues todo lo que hemos estado un poco hablando, generar credibilidad, generar fiabilidad, generar compromiso por tu parte, dar quizá testimonios o personas que ya lo han hecho y demostrar que el producto funciona de una manera muy clara, es decir, que se vea claramente que eso es así, que no te estás inventando, porque aquí también entraríamos en el terreno de qué me están contando, ¿no? Y a partir de ahí el segundo paso sería moverse hacia estrechar la relación. Estrechar relaciones, crear lazos, vínculos personales, porque al final eso es lo que te va a hacer, entre otras cosas, evidentemente, que la persona siga contigo. En la fase de estrechar vínculos, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Muy importante, pues superar las expectativas, importantísimo, superar expectativas, dar servicios, por ejemplo, disponibilidad absoluta, estar muy importante gestión de quejas y problemas. Yo siempre digo que en el momento en que tu cliente tenga un problema, genial, ese es tu mejor momento para fidelizarle, porque respondemos ante los problemas en general. Con lo cual, si un cliente te dice tengo un problema, alégrate, porque es tu oportunidad de que ese cliente se quede contigo para siempre. Sorprender también es una muy buena manera de estrechar relaciones, ¿vale? Todo esto es una segunda fase. Y la fase final ya sería la lealtad, que es en la que realmente ese cliente ya está contigo para siempre. Y además de todo lo que has hecho anteriormente, vas a completarlo pues con otra serie de cosas, como por ejemplo pues tarjeta de fidelización, descuentos especiales, personalización de productos. Muchas veces decimos aquello de que vende más el vendedor que el propio producto, ¿no? Exacto. ¿Qué características crees que tiene que tener un buen vendedor? Bueno, el buen vendedor, para empezar, le tiene que importar mucho a la persona que le está vendiendo. Cuando hablábamos desde, bueno, tú has empezado por ahí, yo también lo he comentado con el tema de las preguntas. Perdón. Cuando hablamos de esa parte de preguntas, esa parte de escuchar, hay que diferenciar mucho y hay que tener clarísimo que el vendedor tiene que estar, y esto es muy importante, estar interesado por el cliente y no hacerse el interesa por el cliente. Es decir, en el momento en que una persona empieza a trabajar de otra manera porque alguien le ha dicho que tiene que hacer preguntas, pero realmente no confía en el proceso y no crea en que lo que tú me estás contando realmente es útil para mí y lo que tú me estás contando es lo que yo necesito saber para luego hacerte la mejor propuesta, si no se lo cree de verdad no funcionará, porque el 55% de la comunicación entre personas lo compone la comunicación no verbal. Es decir, que nuestros gestos, nuestra cara, nuestra sonrisa, lo que decíamos antes, es muy importante, el tono de voz es otra gran parte de la comunicación. Si realmente no estás creyendo lo que dices, por mucho que tus palabras digan una cosa, la persona que tienes delante va a percibir otra. Y si yo te hago una pregunta y tú crees que es por compromiso, lo que estás haciendo es incluso empeorar el proceso. Así que primero y principal, que a una persona le guste vender, como para cualquier cosa, ¿no? Que le guste lo que hace, que esté convencido de lo que vende, importantísimo. Yo trabajo con empresas en las que me están contando un proyecto y antes de que termine les pregunto, oye, ¿realmente crees en lo que me estás contando? Porque yo no estoy percibiendo eso. Y si no lo crees, o bien lo redefinimos y lo enfocamos de otra manera, o bien mejor dejarlo aquí porque es que los demás lo van a percibir igual que tú. Y la energía que le pongas, la pasión que le pongas a la hora de venderlo, se va a percibir claramente. Así que importantísimo confiar y creer. Y luego, pues, tener una serie es decir, tener mucho conocimiento del producto, tener la capacidad de transformar esa información que el cliente te da en elementos o atributos del producto o servicio a posteriori, tener la habilidad de empatizar, digamos que después o durante el proceso de las preguntas, lo segundo importante y es durante el proceso es lo que llamamos realidad compartida, que significa tú me estás contando algo, yo voy a identificar cuándo a mí me ha pasado algo parecido a lo que tú me estás contando. Si tú me cuentas que se está para el coche viniendo a trabajar hoy, por lo cual estás indignado, yo voy a tratar de pensar cuándo ha sido la última vez que a mí me ha ocurrido algo similar, cuándo se me ha parado el coche, cuándo he tenido una avería inoportuna, y lo voy a compartir contigo, porque eso crea lazos, que es a nivel subconsciente, nosotros no nos damos cuenta de eso, pero crea unos lazos que en definitiva van a hacer que eso funcione. Así que
a partir de, es decir, no solamente tiene que gustarte, sino que además pues tienes que ser capaz de desarrollar esas habilidades para poner en funcionamiento el proceso. Entiendo esto es un poco como hablan de la técnica del espejo, que muchas veces lo hacen solamente en lo conductual, ¿no? Pues Sí. te pones a hacer un poquito en el ritmo del habla, Correcto. en el tono de voz, pero también me parece muy interesante que esto no sé si tiene que ver también con la pirámide de Robert Dills, Sí. esto de también mimetizarte con él en experiencias, en Exacto. creencias. Exactamente. Creas unos lazos mucho más directos. Sí, crear lazos directos es muy importante. Muchas veces se dice que los polos opuestos se atraen, ¿vale? Es un comentario muy tal, no, que los polos opuestos se atraen. Eso es una gran mentira. O sea, nosotros, todas las personas se relacionan con personas afines al final. Tus amigos son afines a ti, tu pareja es afín a ti, tu familia ya no sabemos tanto porque no la has elegido tú, pero en general las personas con las que te relacionas bien, si bien puede haber aspectos que nos diferencien, y debe haberlo, porque así ahí está también un poco la magia y el picante, ¿no?, de las relaciones, pero sí que un porcentaje importante de las cosas que se hacen, de lo que el ocio, de las aficiones, de los temas de conversación, son afines, si no, no funcionaría. Con lo cual, esa capacidad de identificar o esa capacidad de ser camaleónico, de ponerte un poco en situación y de entender la persona que tienes delante, lo que decías tú, técnica del espejo, vestimenta, temas de conversación, tipo de habla, todo este tipo de cosas. Por supuesto que es una carrera, es una maratón, es una carrera a largo plazo, porque todo esto requiere mucho trabajo, pero en la medida en que la persona sea capaz de hacerlo, pues la tasa de éxito crecerá enormemente. Carlos, nos estás hablando de la importancia de escuchar al cliente, a la persona que tenemos delante, al lenguaje no verbal, de escucharle y además implicarnos en su conversación. Sí. Pero claro, todo el mundo no nace con esas cualidades innatas. Sí. Hay personas que sí que las tienen, ¿no? Sí. Por naturaleza, pero no todo el mundo las tiene. ¿Cómo se trabaja esto y cómo alguien que sí que quiere y le gusta dedicarse a las ventas puede conseguir estas cualidades? Bueno, esto, como casi todas las habilidades profesionales, se puede desarrollar. Igual que el liderazgo, igual que la comunicación. Todos tenemos unas habilidades innatas y hay gente que se le da bien por naturaleza, pero claro que se puede aprender. En primer lugar, para desarrollarlas, para mí sería formarse. Y formarse de manera seria. Es decir, si yo hago una formación en técnicas de venta o en procesos de venta, y aunque parezca algo obvio, no lo es, luego voy a tratar de poner en práctica esas herramientas lo más cercano a lo que me hayan dicho. Una gran dificultad que yo observo en las personas, en mis clientes, tanto en el área de formación como en el área de desarrollo de negocio, es que si bien ven el valor y un poco la practicidad de lo que se enseña, luego en la práctica tienden un poco a hacerlo a su manera o a no hacerlo. Y al final, todo lo que sucede en el mundo profesional, el mundo de la empresa, funciona por matices. Una diferencia en 2 o 3 palabras que utilices, una diferencia en 2 o 3 actitudes o contestaciones al cliente que tengas delante, puede cambiar completamente el resultado de lo que se hace. Con lo cual, formarse y además tratar de ser riguroso y de seguir lo que te han dicho que hagas. Por supuesto, con el paso de los años tú puedes adaptarlo a ti, evolucionar, mejorarlo, ¿por qué no? Pero sí es importante que si te dicen que las cosas funcionan de una manera, trata de hacerlo exactamente como te han dicho y solo después tratar de mejorarlo. Y luego, pues, como no, constancia, práctica, una y otra vez, análisis de lo que has hecho. Voy a pararme y ver lo que ha funcionado y lo que no y qué puedo hacer mejor. Otra clave muy importante, medir en el mundo de las ventas. Medir de cuántas llamadas telefónicas consigo una reunión, medir de cuántas presentaciones de un producto consigo una venta, medir de cuántas ventas se consiguen cobro, porque quizá en el proceso de venta hay que llevarlo un poquito más allá hasta que se cierre el cobro. Todo esto mejora, evidentemente, la capacidad del vendedor, pero todo nace en la formación. Yo soy un grandísimo defensor de la formación, si yo no tendría una empresa de formación, y creo en ella firmemente y creo que los resultados, si se hace bien y te formas con las empresas adecuadas, llegan claramente. ¿Alguno de los resultados que hayas logrado a través de tu empresa? ¿Alguno que nos puedas así señalar? Pues la verdad es que tengo la suerte, llevo poquitos meses con la empresa, pero tengo la suerte de haber escuchado y presenciado resultados, la verdad es que muy, muy sorprendentes, que me llenan, por supuesto, de satisfacción al ver lo que la gente es capaz de conseguir. Y digamos que centrándonos en el área de ventas concretamente, por ejemplo, pues un estudio de arquitectura, que es de nueva creación, empezaron como en febrero o marzo aproximadamente. Ellos evidentemente no tenían cartera de clientes, con lo cual pues tenían que contactar con nuevos clientes, puerta fría o llamada fría en este caso. Y ellos, pues como en muchos casos, pues lo hacían a su manera. Nadie les había enseñado, ni siquiera sabían que existía una manera óptima de hacer las cosas, con lo cual pues cogían listado telefónico y llamaban.
Pues los dos socios que componen la empresa, antes de recibir esta formación en ventas, pues tenían aproximadamente entre un 5 y un 10% de éxito en conseguir reuniones, ¿vale? Ellos no intentan vender, sino simplemente intentan conocer a la empresa para luego presentar sus servicios. 5 o 10% de éxito. Al cambiar el proceso de establecimiento de contacto y seguir unas pautas, insisto, muy, muy concretas en cómo tienes que hacerlo, en las palabras que tienes que utilizar y en no moverte, sino utilizar simplemente ese guión, pasaron a un 80% de éxito, lo cual es algo espectacular que yo cuando me dijeron realmente me sorprendí porque el cambio es escandaloso, ¿no? Uh-huh. Y luego, por ejemplo, pues recientemente también, en el mes de junio, una heladería no recuerdo el pueblo, del centro de la provincia de Alicante, uh-huh, pues poniendo en práctica una herramienta de venta en la cual lo que hacían es captar mediante un proceso concreto, es decir, no tratar de vender el producto como vende, es decir, diferenciar entre lo que es un producto para captar y un producto para vender o para clientes que ya son tus clientes, pues simplemente haciendo ese cambio, concretamente lo hice un jueves, así que puedo contar exactamente los resultados. Jueves, unas 2 horas de promoción más o menos, y se centró el primer jueves, ahora continúa con otros productos, en tarrinas, ¿vale? Tarrinas de helado. Pues en ese periodo de tiempo, unas 2 horas, ella vendía entre 10-12 tarrinas, según me comentó ella. Después de hacer este cambio, vendió 400 en ese mismo periodo de tiempo. Imaginad la sorpresa por su parte, por la mía, y el impacto que tanto a nivel visual como evidentemente de ingresos del negocio genera eso. Es algo espectacular. Uh-huh. ¿Algún libro que nos puedas recomendar en torno a todo este mundo de las ventas, marketing incluso? Sí, hay muchos. Yo en este caso no tengo más remedio que recomendar uno de mis maestros, que es un norteamericano con el que me he formado en el área de ventas, liderazgo y formación. Ha sido la persona que me dio el curso de formación de formadores. Uh-huh. Pues en este caso no tengo más remedio que recomendarle a él porque es un artista, es un genio, es una persona que ha trabajado en grandes multinacionales a nivel mundial. Y se llama Blair Singer, Blair en inglés, Singer, como cantante, Blair Singer. Se llama Blair Singer y su libro es Sales Dogs, en español Vendedores Perros. Y lo que hace en el libro es un poco comparar las habilidades y las aptitudes de las de 5 razas, concretamente de perros, y comparar cómo cualquier persona con distintas aptitudes que se asocian a ese tipo de razas de perro puede vender simplemente explotando esas aptitudes y utilizando una serie de técnicas concretas. Este programa se llama Actitudes Positivas. Me imagino, Carlos, que es importante tener esa actitud positiva ante todo en la vida, pero especialmente ante un proyecto o una venta. Sí, es súper importante. Yo cuando Fabián me comentó el nombre del programa, pues, ¿qué voy a decir, no? Evidentemente cambia todo. O sea, simplemente la raíz, el origen o los resultados que se pueden conseguir desde un pensamiento positivo son completamente distintos y, por definición, simplemente pensando y creyendo que esa venta la vas a realizar y que la vas a cerrar, simplemente haciendo eso el éxito será mucho mayor. Porque se contagia, ¿no? Se contagia. Simplemente llegar así con una actitud, en tu cabeza hay un pensamiento, tu lenguaje no verbal expresas el pensamiento, si además confías en la persona lo expresarás, y trabajar un poco las creencias, afirmaciones, y si puedes hacerlo además específico para el proceso de ventas, mejorarás rápidamente. Pues hoy hablamos del arte de vender. Hemos querido darles algunas pinceladas y también un testimonio de alguien que trabaja todos los días poniendo en práctica ese arte de vender, ese arte milenaria, como les decía al principio. A modo de síntesis, Fabián, ¿con qué te quedas de lo que nos ha contado Carlos? La verdad es que me ha resultado difícil, me faltaba ya folio de tantas claves en tan poco tiempo, cuántas cosas, ¿no? Cuánta información valiosa. En primer lugar, ser consciente que la venta depende de varias variables, ¿no? Y tener un poquito ese mapa de qué variables son de las que depende. Luego, preguntar. Y nos ha hablado de los 3 tipos de preguntas que habían. En primer lugar, no agresivas, para ir empatizando con las personas. En segundo lugar, cosas de la empresa para poder identificar los problemas. Correcto. ¿Verdad? Y en tercer lugar, ya era preguntas para fidelizar, ¿no? Luego hablaba de que para cambiar esas creencias de las personas que tengan alguna connotación negativa con la venta, ser consciente de que lo que realmente están rechazando es al producto o al servicio y no a ti, no te lo tomes en lo personal. Y luego hablaba de claves como la confianza, estrechar la relación, afianzar la lealtad, que le guste vender para que eso lo consiga transmitir y que se interese de verdad por la otra persona.
técnicas de espejo y pues al final practicar. O sea, formarte bien y luego practicarlo, porque si no, difícilmente va a funcionar. Hoy día muchísimas ofertas de empleo que encontramos cuando andamos buscando, las ofertas de las empresas, muchísimas tienen que ver con las ventas, así que es muy importante este terreno, muy a tener en cuenta. Espero que le hayáis sacado todo el jugo y todo el partido a este trocito de programa donde hemos querido recoger todas esas ideas que nos decía nuestro invitado, nuestro experto de hoy, Carlos Delgado, director y fundador de Level Up, una empresa dedicada a la formación empresarial. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Y nosotros volveremos la próxima semana. Fabián, estaremos aquí también. Como siempre, con actitudes positivas y con conocimiento práctico. Pues recordaros a todos vosotros simplemente que si queréis volver a ver este programa, recomendarlo a algún amigo o a alguna persona que no lo haya podido ver, pero quizá penséis que le pueda interesar, porque este es el camino que ha decidido escoger, el camino de las ventas. Ya sabéis que podéis encontrar este programa de nuevo para verlo tranquilamente en nuestra página web www.intercomarcal.com, también en la página actitudespositivas.es y también en la página de Facebook del Instituto de Actitudes Positivas. Además, os invitamos, como cada semana también, a que nos mandéis, ya hay personas que lo están haciendo, cualquier inquietud, algún tema que deseéis que tratemos en este programa, que no hayamos tratado y que queráis que lo tratemos con un poco más de amplitud, o que os demos algunas de las respuestas a las tantísimas preguntas que seguramente se nos quedan sin responder en los programas que hemos hecho hasta el momento. Lo podéis hacer y os agradeceríamos mucho que lo hicierais escribiéndonos a nuestra página de Facebook, en el Facebook del Instituto de Actitudes Positivas. Es todo lo que teníamos por este programa de hoy. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana.